En esta clase vamos a hablar sobre el yo. Vamos a ver cómo se forma el yo, de dónde surge, su finalidad y todo lo que tenga que ver con el yo en lo que refiere al crecimiento interior, ¿no? En principio diremos que hay dos principios básicos. Uno es el principio de unidad y el otro es el principio de separación. Esos son dos principios básicos en la vida de todo sujeto. Entonces, por un lado, tenemos lo que sería el camino hacia la unidad, que es lo que nosotros llamamos la comprensión, el entendimiento y el amor, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos lo que es el camino de la diferencia, o que es en sí el camino de la separación, ¿sí? Entonces, todo proceso de crecimiento implica que el camino del conocimiento se vaya acercando lenta y progresivamente al camino del entendimiento y del amor, ¿sí? Esto significa que el sujeto constantemente tiene en su vida una elección en la que tiene que elegir entre conocer y experimentar la realidad, lo que haría referencia a que la persona no comienza a buscar afuera lo que le falta en su interior, y esto lo lleva a separarse de lo que sería su interior, ¿sí? Y por el otro lado, el entendimiento, la comprensión, que lo lleva a unirse internamente y a buscar en el interior de cada uno. Entonces, estos dos movimientos se realizan constantemente en la vida del sujeto. El principio de unidad implica que la persona ha dejado de separar algo de sí mismo y lo ha logrado entender, comprender y unir a su realidad interior, ¿no? De otra forma de decirlo sería, puede hacer consciente lo inconsciente. Este hacer consciente lo inconsciente implica que la persona trabaja con eso que tiene separado de su conciencia y lo comienza a unir. Entonces, todo proceso de crecimiento es siempre un proceso de integración. Integración donde uno se va encontrando a sí mismo en su interior. Por otro lado, el proceso de conocimiento o de separación implica siempre una búsqueda en el exterior por parte del sujeto, ¿sí? Entonces, lo que separa al hombre del resto de la naturaleza es que él mismo se experimenta como un ser separado. El lenguaje y el pensamiento son consecuencia de esa percepción de separación. Por ejemplo, si yo miro el pasto que está acá abajo mío, yo no lo concibo como parte de mi ser. O por ejemplo, a esta persona que se encuentra a la par mía, yo la sentiría como separada de mí. ¿Por qué siento esa separación? Bueno, esa separación sería en cierta manera el yo. Y el yo se forma a partir de esa separación que el sujeto tiene con la realidad. Entonces, a medida que el sujeto comienza a vivir en el mundo externo, comienza a vivir, a pensar y a sentir como elementos separados en su realidad. Entonces, este sentirse, esta percepción de separación es lo que forma el yo. Entonces, esto se produce porque el sujeto se concibe a sí mismo como un ser diferente, lo que lo lleva a vivir en una conciencia de separación con el mundo. Esto es entonces el yo. Si ustedes se ponen a pensar, si yo digo, yo soy esto, yo soy médico, yo soy psicólogo, yo estuve, yo esto, yo lo otro, se dan cuenta que ustedes siempre, ¿no? Como que cada experiencia de su realidad la viven, la sienten y la piensan como un ser separado, ¿no? El desafío más grande que tiene la persona es dejar de percibir la realidad como si fuera separada de uno mismo. Ese es el trabajo de crecimiento que tiene que hacer toda persona. Ese es el trabajo real del aprendizaje, no dejar de percibir esa separación, ¿sí? Entonces, esta conciencia de separación es lo que forma al yo.
El yo es una conciencia desconectada de lo que serían las demás conciencias. Entonces, está desconectada porque vive en una ilusión de individualidad. Entonces, la formación del yo es totalmente necesaria, puesto que esto implica un proceso de crecimiento dentro del sujeto. Vamos a hablar entonces de este yo y los momentos que va pasando en la formación de este yo, ¿no? En un primer momento podemos decir que, o podemos hablar de que no hay un yo en sí y no hay una separación. En este caso nosotros lo trabajamos en psicología o en psiquiatría o en la ciencia como lo que se conoce como el autismo. El autismo, el sujeto no puede concebirse como un yo, ¿no? Entonces, en cierta manera, el niño aparece como desconectado de la realidad, ¿sí? Esto pasa porque la conciencia de la madre es la que aloja al niño. Cuando el niño nace, entonces el niño se aloja y se mantiene totalmente unido en la conciencia de la madre. Entonces, cuando la madre en este primer momento no lo aloja en su conciencia, entonces se produce esta psicosis, ¿no? Será la conciencia de la madre la que habilite a ese niño, ¿no? Y la que lo mantenga en su conciencia, ¿no? Entonces es importante estudiar el autismo no solo en sus variables físico-químicas o cómo funciona el cerebro de un niño autista, sino entender la realidad que antecede a ese niño, cómo fue gestado. Se encontrarán que siempre en la gestación del niño hay un deseo de rechazo de la madre hacia el niño. Entonces, el niño, en cierta manera, nace, pero nace como un ser biológico porque sencillamente no puede conectarse a la conciencia de la madre, ¿no? Esto pasa, sería en un primer momento donde el yo se encuentra desconectado, ¿no? Podríamos ponerlo como la primera etapa gestacional, ¿no? ¿Se puede decir como que hay un desfase energético también en ese momento? Sí, justamente porque la conciencia del niño se tiene que formar a partir de la conciencia de la madre. Si la madre, al generar un rechazo en su deseo hacia el niño, genera ese desfase, como vos decís, O que no energético, encaje bien la energía. que no encaje bien la energía. Entonces, la energía, que son como cristales de luz, no se encaja, ¿no? En un segundo momento nosotros vemos que el niño se comienza como a unir a la conciencia de la madre, ¿no? Al punto de que se mantienen totalmente unidos. Entonces no hay una separación entre el niño y la madre. Esto, esto se ve de manera en el plano ontogenético, o sea, en el desarrollo individual del niño y en el desarrollo filogenético de la especie, donde nosotros vemos que históricamente la persona vivía en lo que sería como una mente totalmente colectiva, ¿no? Donde el hombre se mantenía en un pensamiento totalmente colectivo. Entonces vivían como si ellos fueran una sola unidad, anulando cualquier tipo de diferencia. Cuando decimos que hay una anulación de cualquier tipo de diferencia, estamos diciendo de que todavía no hay un yo totalmente formado. Entonces, este yo social, este yo colectivo y este yo individual, que es consecuencia de la evolución de este yo colectivo, en cierta manera, en su primer momento, no estaba o no se conseguía porque no había este yo separado, ¿no? Entonces todos vivían y pensaban de la misma manera. Cuando uno comienza a pensar de manera diferente, es allí donde comienza a conformar ese yo. Entonces dijimos, el yo rompe su unidad y se forma con un pensamiento diferente, ¿no? Entonces siempre se plantea esta cuestión, ¿no? de buscar una mayor unidad, que esto, que lo otro, pero hay como momentos
son como ciclos dentro de la vida de la persona, donde hay ciclos de mucho conocimiento, de experiencias, de vivencias en el mundo físico, de separación, y hay otros momentos de mayor unidad interior, ¿no? Entonces es un punto donde hay mayor comprensión y donde hay mayor trabajo interior, ¿sí? Entonces vemos en el niño, en este segundo estadio, por decirlo así, o proceso, entonces no hay una separación entre la conciencia del niño y la conciencia de la madre. Esto dura aproximadamente como hasta los 7 años. El niño a partir más o menos de los 7 años comienza a percibirse como un ser separado de su familia. Es como que ahí también comienza a tener sus propias experiencias Sí, separadas de su madre, digamos. sí. Freud lo hablaba como que era la formación del Edipo que comenzaba entre los 2 años y terminaba en los 5 años, ¿no? Pero en realidad esa separación conlleva siempre un quiebre. A veces puede pasar 20, 30 años sin que uno haga ese quiebre o esa separación. Vos imaginate que para toda formación de un sujeto individual, que es algo totalmente necesario, la individualidad es un proceso necesario, tiene que haber un cuestionamiento, una separación de esa unidad. En este caso sería el niño que se separa de la unidad con su mamá, ¿no? Entonces Freud lo planteaba como que viene el papá a separar, ¿no? A establecer una legalidad que separa al niño de la madre. Bueno, y justamente, si el niño no logra separarse de la madre, ¿qué significa no logra separarse de la madre? Si la conciencia del niño no se separa de la conciencia de la madre, en cierta manera entonces tenemos ¿no? muchos fenómenos como los fenómenos psicóticos que van desde un sujeto que no ha tenido ninguna formación del yo, ¿no? hasta un estado como paranoide o la paranoia, donde hay una formación del yo, pero es una formación del yo lábil, ¿no? bastante débil, que se puede quebrar. Y por ejemplo, en el caso de la paranoia, no, el otro me persigue, el otro me quiere dañar, pero eso sería en cierta manera consecuencia de ese efecto de no separación con el otro. Nosotros, suponete, vos como terapeuta, vos ves que siempre que se habla en terapia de alguna persona, de lo que se está hablando es justamente de aquello que no ha logrado ese punto de separación. ¿Lo ves? O está en ese proceso de separación. Entonces, la persona en terapia habla de su papá o de su mamá, de lo que hizo, de su primo, de su abuelo, pero habla siempre, y prestale atención a esto a los pacientes, ¿no? Hablan de ese punto de no separación, lo que no logró integrar, lo que no logró separar. En primero viene la separación y después viene la integración, ¿no? Viene la separación como esto, como una conciencia diferente, entonces para después poder ser integrado. Entonces todo el trabajo, por ejemplo, el sujeto que se enoja mucho con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, lo que está haciendo, ¿no? es tratar de percibirse en su separación, ¿sí? como un yo individual. ¿Por qué? Porque no puede, porque eso que viene de la otra persona lo avasalla y lo destruye. Y si vos sentís que algo del otro te lastima, algo del otro te destruye, en cierta manera es porque no te podés separar del otro. ¿Te das cuenta? No hay una individualidad. Es bastante interesante. Es como algo que viene a invadir también, ¿no? Sí, sí. Es bastante interesante cuando el niño, cuando la persona se separa y se va del hogar, de los padres, ¿no? Cambia totalmente la relación. ¿Pero por qué cambia la relación? Bueno, porque se formó hay un yo individualizado de los padres, ¿sí? Entonces hay que prestarle mucha atención a esta cuestión de la unidad y la separación. Cuando yo me mantengo unido al otro, ¿no? El inconsciente del otro, los conflictos del otro, los pensamientos, la enfermedad del otro, te afectan a vos. Hay una continuidad en la conciencia entre el otro y vos. Cuando hay una separación, se forma un yo individual,
es como que en cierta manera vos con tus problemas y yo con mis problemas, entonces no me veo afectado porque he formado mi yo individual, ¿sí? Este yo individual hace en cierta manera que uno pueda vivir otras vivencias, ¿sí? Bueno, esto comienza generalmente, ¿no? Freud lo marca entre los 5 años, lo que es el Edipo, ¿no? Nosotros no lo vamos a trabajar como el Edipo, sino como esta cuestión de la separación y de la unidad, ¿no? Entonces, esta separación, Freud lo plantea, ¿no? O sus continuadores, como que comienza a desarrollar un pensamiento simbólico. Entonces lo plantea como diciendo, bueno, ya al estar separado, dice, el objeto está como perdido. Entonces el sujeto tiene que reconstruir ese objeto en su interior, ¿sí? Siempre que hablemos de yo, estaremos hablando de relaciones con objetos, ¿sí? El yo no puede percibir al otro si no es como un objeto. A ver, yo solo puedo percibirte a vos en base a lo que quiero de vos, ¿no? Entonces eso es lo que hace el yo constantemente. Entonces, ¿qué es lo que ves vos de mí? Y es como que también el yo ve Sí, ilusiones en las otras por eso es personas. una ilusión, porque El yo también solo es una ve ilusión a partir de la del... carencia, de Sí. lo que le falta. Entonces el yo dice, yo quiero, vos tenés lo que yo quiero. Entonces posa su mirada en vos, ¿me entendés? Y habla desde su carencia. Pero Pero en no puede realidad ver a la otra persona como lo que realmente es, no, como solo la... ve el objeto de lo que quiere de esa otra persona, ¿no? Eh, Esto es bastante importante porque implica, ¿no? Todo el desarrollo de la mente humana, Es ¿no? como que el yo construye su propia realidad. El yo construye su propia realidad totalmente. Entonces, justamente el yo cree que las cosas son de tal manera, ¿no? Vos lo vas a ver siempre en terapia, ¿no? Esta cuestión de que el yo se construye como se construye a partir, ¿no? Y es algo muy subjetivo también. Justamente, sí, sí, sí. Eh, en realidad es subjetivo, pero al mismo tiempo es colectivo. El yo es, en cierta manera, individual y colectivo, porque es la separación más grande que hay, pero al mismo tiempo es la separación que todas las personas hacen, pues todos se perciben como entes separados, ¿no? Entonces, en el tercer momento, hablábamos de este segundo momento donde había una unidad, en el tercer momento es el tercer momento de separación. Esta separación se produce porque hay una renuncia interior de la persona porque entiende que ese objeto no lo satisface, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Esta renuncia interior implica, por ejemplo, ¿no? El niño ve de que está muy feliz con su mamá y con su papá, pero de repente ve que están todos los niños jugando en la calle. Entonces tiene que elegir entre renunciar a sus papás y al estar con sus papás a salir al mundo. ¿Entendés cómo es Sí. esta separación? Estos son procesos constantes. A diferencia de lo que plantea, ¿no? El amigo Freud plantea como esto es una estructura que se da de esta manera y no se vuelve atrás, ¿no? Y todo el psicoanálisis y la psicología siguió ese desarrollo, ¿no? Pero no, esto no es así. Justamente esto, el sujeto va haciendo Lo muchas veo como renuncias movimientos interiores. también, ¿no? Es un movimiento, justamente. Uno dice, bueno, yo voy a renunciar Sí. a este Sale de esa objeto, zona de confort con los padres, claro, de ese lugar seguro para tener sus propias experiencias también. exactamente. Entonces, se separa para, como vos dijiste, ¿no? Como planteábamos, la separación es experimentar, es salir al mundo externo. Entonces el niño ve que está atrapado ahí en esa familia. Está atrapado, entonces busca separarse porque ya no lo satisface. ¿Entendés? Entonces, aquí es donde comienza la búsqueda de otra cosa, de algo diferente a lo que tiene. Este es el camino que nos lleva constantemente la mente humana, ¿no? Nos lleva siempre a renunciar a algo
por otra cosa, ¿no? Por algo diferente, porque creemos que hay algo mejor, ¿no? Entonces es eso, esta separación prototípica de la madre que se va a ver en cada paso. Si vos ves, por ejemplo, una persona que no puede renunciar a su objeto de deseo, no puede renunciar a nada en su vida. Y una persona que ha renunciado a muchos objetos en su vida, es como que le es cada vez más fácil renunciar. La renuncia es un planteo muy importante porque está planteando que la conciencia se individualiza a partir de una renuncia. ¿Sí? El niño renuncia a los padres porque ve que hay un mundo más grande. ¿Sí? Como que se individualiza y al mismo tiempo se expande también, Sí, sí, porque sí. vuelve como a... Entonces se expande y esta etapa de separación es la etapa de mayor aprendizaje en el sentido de conocimientos y vivencias externas. Luego llegará el proceso siguiente donde se produce una integración, ¿sí? Pero en este tercer momento se produce esta separación, el sujeto lo vive, en este caso, si lo vemos como Hammer lo plantea, ¿no? Porque es bastante interesante el planteo de Hammer, dice, bueno, hay una situación biológicamente difícil, muy dramática, que el sujeto la vive no como un ser total, en una total soledad. Entonces, ¿a qué se refiere esa total soledad? Significa, bueno, yo ya no me puedo seguir apoyando acá, ¿me entendés? Tengo que salir de ese punto, ¿sí? Y es ahí donde se logra esa separación. Pero esa separación lo lleva al sujeto a expandirse en ese mundo externo. Pero expandirse en el mundo externo significa siempre perderse en el mundo interno. Entonces, esto genera una dualidad. Esto genera una dualidad muy fuerte que es, yo debo vivir en el mundo externo, experimentar, conocer, vivir o disfrutar, o debo vivir en mi interior tratando de integrar. Bueno, en realidad estos son dos procesos necesarios de la mente. El hemisferio izquierdo entonces busca constantemente experimentar, ¿no? Busca sentir, disfrutar, conocer, y el hemisferio derecho busca integrar. Entonces, no podemos separar una cosa de la otra, ¿sí? El yo debe disolverse en el sujeto, ¿me entendés? Y esta separación del yo le permite ser operativa en la realidad. ¿Se entiende? No es que está mal vivir en esta separación del yo, sino que simplemente la separación es la mitad del camino. Luego, esa energía, esos pensamientos, esa realidad, tiene que volver a integrarse y hacer una sola cosa. Entonces, dicho de otra manera, es como que el aprendizaje se realiza. Uno se separa, aprende en este sentido, conoce, experimente, viva la realidad, para luego volver a integrar todas esas cosas que vivió, que sintió, ¿no? Y las vuelve a unir. En este volver a unir es donde se produce el verdadero aprendizaje, la ganancia de todo eso, ¿no? Bueno, entonces en esta tercera etapa aparece el deseo. El deseo es tremendamente importante porque será el móvil que lleva a buscar al niño, ¿no? A salir a la realidad externa. El deseo es lo que impulsa la búsqueda, ¿sí? Entonces, Es lo que le genera movimiento. es lo que le genera movimiento, ¿sí? Si nosotros vemos, el yo y el deseo son como un auto y un motor, digamos, ¿no? Entonces, el motor del yo siempre será el deseo, ¿no? El motor del sujeto será la comprensión, el entendimiento y la transformación en el amor. Ya algún día explicaremos eso, ¿no? Entonces, el yo como motor tiene ese deseo, esa búsqueda, ese querer en el exterior, ¿sí? Ese querer, ese deseo nos lleva siempre a separarnos. Entonces, mientras más deseo tiene la persona en su interior, mayor separación se vive en su interior. Hay una frase que dice que
El camino de la experiencia es muy costoso para el hombre. El camino de la experiencia es tremendamente costoso para el hombre porque lo lleva a perderse a sí mismo. Entonces, cuando uno comienza a vivir en la realidad externa, forma un yo para vivir en esa realidad externa. Entonces, ¿qué es el yo? El yo es el reflejo de lo que hay en el exterior. O sea, el yo no tiene nada que ver con el interior del hombre. Nada, o sea, el sujeto tiene un interior. ¿No? Son las leyes profundas de ese sujeto. Ese es su interior, su legalidad implícita que mueve su energía interior. Pero el yo no es eso. El yo es una construcción a imagen y semejanza del afuera. Entonces yo soy esto. Bueno, es lo que el afuera me devuelve a mí constantemente, ¿no? Entonces, aquí es donde el sujeto constantemente tiene que elegir. Tiene que elegir y hacerse responsable de sus elecciones, ¿no? Por esto, ese hacerse responsable es lo que llamamos, ¿no?, como la causa y el efecto. Toda consecuencia de toda causa, por ejemplo, en la separación, ocasionará una consecuencia de mayor sufrimiento en el hombre. Por eso la experiencia es costosa en el hombre, pero todo sufrimiento lo llevará a una mayor integración, ¿sí? Esta mayor integración es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Es lo que lo lleva a tomar conciencia también, ¿no? Es lo que lo El lleva a sufrimiento. tomar conciencia. Entonces, pero el tomar conciencia no es la separación. El yo es el enemigo número uno de la conciencia. Escuchá lo que planteo, no estoy diciendo el yo y la conciencia son enemigos. El yo es totalmente inconsciente. El yo deviene del cuerpo. El yo deviene del mundo externo. O sea, el yo se forma a partir del cuerpo. Esto lo plantea Freud al decir, no, el niño comienza a formar su yo a partir de la erogenización del cuerpo. O sea, mientras toma la leche, ¿no?, que el bebé erogeniza sus labios y en esa erogenización comienza a formar su yo. ¿Sí? Mirad importante. Pero el yo es un punto, son como pensamientos, ideas, energía, representaciones, lo que vos quieras tomar, pero que son de manera rígida, estructurada y cristalizada, ¿sí? La conciencia es dinámica, es movimiento, es energía en movimiento. Entonces el yo es el enemigo de la conciencia. Esto cambia totalmente el punto de terapéutica, ¿sí? Porque este planteo no es el planteo que realiza la psicología, ¿no? La psicología no está planteando, ¿no?, que mi yo, ¿me entendés?, es el enemigo de mi conciencia. Pero el yo está boicoteando cualquier tipo de proceso de toma de conciencia. Siempre se quiere mantener en la misma posición. Exactamente. ¿Qué es la toma de conciencia? Es una mayor integración en la conciencia del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace el yo? El yo busca mantenerse chiquitito, seguro, conforme, ¿me entendés? Como busca mantenerse en ese lugar. La conciencia busca crecer, ¿entendés? Y para crecer, la conciencia tiene que renunciar al yo. O sea, tiene que dejar ese pensamiento del yo, ¿no? Debe dejar de alimentarse del deseo para poder lograr esa integración. ¿Cuántas cosas hay en tu cabeza? ¿Cuánto conocimiento hay en tu cabeza? Ni siquiera te das cuenta que que no está integrado, perdón. ¿Me entendés? Y que está como elementos separados dentro de vos, ¿no? Entonces, lo que tienen que buscar las personas no es tener mayor conocimiento, sino es lograr que el conocimiento pueda ser integrado en la vida de uno, ¿no? Esta es la cuarta etapa del sujeto, ¿sí? Es donde se mantiene o se vive en esta toma de conciencia progresiva, donde el sujeto abandona el yo. Esto es
tremendamente importante, pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, sigamos hablando del yo y su formación, ¿no? En la formación y desarrollo del yo, como avanzada de la conciencia en el plano físico, ¿no? Todo lo que se conoce, se percibe, se vive, es siempre a partir del yo, ¿sí? Esto significa que desde el momento que se forme el yo, el sujeto no puede percibir la realidad fuera de ese yo. Por ejemplo, vos mirás ese pasto. ¿Quién mira ese pasto? Yo. ¿Te das cuenta? Entonces, desde ahí, toda experiencia será desde el yo. Entonces, desde la formación del yo, toda la realidad se vive desde el yo, ¿no? Entonces, el sujeto tiene una imposibilidad lógica de mirar la vida de lo que sería ese más allá del yo. Entonces, toda la vida del sujeto será percibida a partir de lo que siente, de lo que el yo quiere, de lo que el yo piensa. Entonces, el yo será el centro del universo. ¿No te parece totalmente increíble el decir, no? Nosotros no podemos percibir que hay una realidad fuera de este yo. ¿Cómo sería, por ejemplo, no poder sentir lo que sienten los animales que están corriendo por acá, ¿no? Lo que sienten las personas que están detrás de cámaras, ¿no? Que hay varias. Entonces, ¿qué es lo que siente ese yo más? ¿Qué es lo que siente ese sujeto más allá del yo? Bueno, entonces, mientras uno más construye desde su yo, más tiene la imposibilidad de conocer lo que hay afuera de ese yo. ¿Y qué es lo que hace el yo? El yo no puede conocer más allá de lo que el yo quiere. Entonces eso plantea otra limitación, que no solo el yo vive desde el yo y piensa desde el yo, sino que la limitación es que el yo solo podrá avanzar en la vida a partir de lo que el yo quiere. Por ejemplo, si vos no me interesás, mi yo no quiere, entonces yo no te presto atención, ¿entendés? Entonces yo voy a ir por otros rumbos, porque mi yo dice no, acá no. ¿Se entiende ese punto? Entonces, en la constitución del yo se produce, en este caso, ¿no? A partir de la separación del otro. ¿Sí? Entonces tenemos dos momentos. El sujeto se une en una especie de simbiosis, ¿no? Al otro, a la madre. En este caso puede ser la madre, un padre, un abuelo, el que sea, ¿no? Se produce esa unidad y después se produce una separación a partir de ese otro. Pero esta separación en cierta manera es ilusoria, porque el yo no puede vivir separado del otro. ¿Por qué? Porque el yo se forma a partir del otro. Si no hubiera un otro, no habría. Entonces, el yo se mantiene en constante conflicto con su otro. ¿Te das cuenta? Entonces, el yo se separa del otro, pero el otro sigue estando en la vida de uno. ¿Por qué el otro sigue estando? Porque esa separación es ficticia. Entonces, todo el dilema de una persona en terapia, ¿no? Lo verás vos, siempre es esta cuestión, ¿no? De separarse, de no separarse del otro. El yo se forma a partir, y escucha bien, a partir del miedo a la pérdida. Es a partir de ese miedo a la pérdida donde se comienza a formar el yo. Y el yo busca una sola cosa, no perder nada. Entonces, es como, lo veamos desde el lado energético, ¿no? El yo mete esta energía en su yo. ¡Ay! Ahora le da miedo perderla. Entonces, lo que hace es tratar de aferrarse a todas esas energías para no perder nada, ¿no? Entonces, ese yo se forma a partir de ese deseo de no pérdida. Entonces, el sujeto se encuentra siempre en el mundo físico, en el material,
atrapado porque la persona dice, bueno, yo no quiero perder. Esto lo arrastra a quedar atrapado en el mundo físico. ¿Por qué? Porque en el mundo físico hay pérdidas. En el mundo, por ejemplo, de las ideas, ¿no? El mundo, a mí me gusta mucho decirle el mundo de las ideas como planteaba Platón, no hay pérdida de nada. Las ideas no se pierden, se transforman. Pero nosotros en el mundo físico vivimos como una especie de ilusión de pérdidas. Sí, porque tampoco hay pérdida. Bueno, sí, tampoco hay pérdida, pero el yo se forma a partir de este miedo a la pérdida. Entonces dice, yo no quiero perder nada, ¿no? Entonces, al decir yo no quiero perder nada, ese miedo lo ata totalmente al mundo exterior. Entonces, escúchate esa, mientras más sea el miedo a la pérdida, entonces más se encuentra el sujeto atrapado en el mundo exterior, atrapado en los otros. Entonces, mientras yo más miedo tengo a perder, yo más me voy a quedar atrapado en mi relación con los otros. Entonces, todo sujeto, todo yo busca una separación del otro, ¿sí? Pero justamente el miedo a la pérdida lo hace que quede atrapado ahí y no pueda separarse del otro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del dilema? Entonces, mientras que el sujeto no tenga conciencia, ¿no?, de que hay un más allá de esa realidad física, entonces siempre vivirá tratando de no perder nada, ¿sí? El yo, en este caso, se alimentará de todas las experiencias y todos los aprendizajes que el mundo físico le pueda dar. El sujeto, en cambio, ¿no?, que va más allá del yo, que trasciende el yo, en este caso, ¿no?, en cierta manera va a tener que dejar un poquito ese yo, esas experiencias, para poder crecer, ¿sí? ¿Se puede ver eso? ¿Lo podés entender? Sí. Entonces, la conciencia real no es el yo, ¿no? El yo siempre es una pequeña parte de la conciencia, la parte más física, más densa, más material del sujeto, la energía más baja del sujeto es el yo, ¿sí? Pero es el yo también en el que nos movemos en esta realidad. Pasa algo bastante interesante Es lo que nos permite estar en esta realidad, porque sí, si no, ya no... yo lo vengo estudiando a este tema de el yo y el sueño, por ejemplo, ¿no? Es bastante importante que cuando la persona no vive desde su yo, ¿no?, puede percibir el sueño como si estuviera despierta. O sea, vive en su realidad de sueño, que sería su realidad interna, de una manera como si estuviera despierto, o sea, tiene conciencia mientras está durmiendo. ¿Se entiende? No es que se acuerda de los sueños. No. No, es consciente. ¿Cómo los vive? No, es consciente de todo lo que está pasando en su cuerpo, en su realidad. Está consciente de cada aspecto de su realidad estando dormida. Es un fenómeno bastante interesante. Por ejemplo, estoy dormido, pero puedo sentir mis pies, mis ojos, puedo sentir, pero estoy dormido. ¿Entendés? La conciencia está afuera y está adentro. ¿Sí? Es bastante interesante eso. Entonces, el yo dice, todo yo dice, yo soy mi cuerpo, ¿no? Y se forma a partir de la imagen que el mundo le devuelve. Entonces, por ejemplo, si vos sos una chica fea, ¿no?, el mundo te devuelve una imagen de vos, de que sos fea, entonces vas a ser tal vez forzada. ¿Me entendés? Entonces, el mundo constantemente nos está devolviendo una imagen de lo que nosotros somos. Y nosotros nos construimos a partir de esa imagen, no que el mundo nos da. Entonces, mientras más viva el ser desde su yo, más estará atrapado en la mirada del otro. Pues el otro, pues el yo, se construye a partir de las experiencias en el mundo, a partir de lo que los otros quieren o no quieren de mí.
Acá es bastante interesante porque el yo dice yo quiero. Pero ¿qué es lo que el yo quiere? El yo quiere lo que el otro quiere del yo. ¿Te das cuenta? El yo no quiere algo por sí mismo. El yo solo quiere lo que el otro quiere. El sujeto no quiere nada. ¿Sí? El sujeto toma conciencia, aprende. Pero mientras la persona más vive en su yo, más quiere. Por ende, está cada vez más atrapada a lo que el otro quiere de ese yo. ¿Sí? Entonces, está cada vez más atrapada al mundo colectivo. Su pensamiento será el pensamiento del mundo. ¿Entendés? En sí mismo. ¿Se entiende eso? Entonces, la fórmula del yo es la siguiente. El yo, nosotros le llamamos yo en psicología, pero también se le llama el ego. Habrás escuchado hablar mucho del ego, ¿no? Entonces, decir yo o ego es lo mismo. Entonces, la fórmula del yo o del ego es: yo soy lo que el mundo quiere. Yo soy lo que el otro quiere. ¿Sí? Entonces, la búsqueda del yo es siempre separarse, lograr una vida por sí misma, pero no entiende que hablar de yo es hablar del otro. Entonces, no hay separación total del otro, porque no puede. Desde el momento en que el sujeto forma su yo, es un ser social. Pero el sujeto no es un ser social, el yo es un ser social. ¿Sí? Entonces, el yo se ata o ata al sujeto, o sea, ata lo que vos sos al mundo exterior. Y solo vas a percibir y vivir a partir de ese mundo exterior. Mientras más busques vivir desde su yo, más atrapado y alienada estarás en ese mundo exterior. ¿Se entiende eso? Entonces, el yo sería una parte de la conciencia. Vos le llamás sujeto en este caso. Sí, el sujeto siempre toma conciencia. El yo siempre busca mantenerse. Sí, Entonces el yo quiere control, ¿no? El yo lo que busca siempre en su vida es mayor control, ¿sí? Y el sujeto lo que busca es aprender, ¿sí? Entonces el yo niega la conciencia, la niega constantemente, porque solo quiere ver, solo quiere vivir aquello que lo que el yo quiere. Y lo que yo no quiere, y escucha bien, es negado por el yo. Entonces el yo dice, yo no quiero saber sobre esto, yo no quiero aprender sobre eso. Es ahí donde aparece el inconsciente. El inconsciente entonces aparece ante la formación del yo que dice yo no quiero esta conciencia. Pero si no todo es conciencia, no hay una parte que no sea conciencia. Pero el yo al negar la conciencia forma el inconsciente. ¿Te das cuenta de eso? ¿Se te queman los libros o todavía no? Entonces, el primer principio sería que siempre toda la realidad va a ser lo que el yo quiere. Lo que el yo no quiera irá a parar siempre al inconsciente. ¿Y qué es lo que quiere el yo? Lo que los otros yo quieren. El yo quiere no morir. El yo quiere no perecer. Entonces, todo movimiento del yo siempre estará dirigido a tratar de evitar su no extinción. ¿Sí? Entonces, ahí es donde surge el poder. El poder surge entonces como herramienta del yo para evitar su propia extinción. ¿Sí? Entonces, este poder es la herramienta del yo para crecer. El yo busca expandirse y lo hace por medio del poder. El poder viene de la mano del control. Entonces, el yo busca por medio del poder mantener el control, porque a partir de ese control el yo busca autopreservarse. Pero al mismo tiempo, mayor poder es como que le genera también mayor miedo para... Exactamente. A mayor poder es como que el yo va creciendo, pero crece no a costa de la conciencia, a costa del sujeto. Entonces es grande la pérdida que el sujeto tiene, ¿no?
por el aumento de su yo y por el control de su realidad externa. Entonces el crecimiento del yo implica siempre un crecimiento, ¿no? Implica siempre un no crecimiento de la conciencia, sino un crecimiento del poder y del control, ¿sí? Entonces, vos fijate que hay como dos caminos en la vida del sujeto, ¿no? Que los planteamos al comienzo. Un camino es que nos lleva a la toma de conciencia, una mayor integración, ¿sí? Y otra es un mayor poder y mayor control. Esto son las elecciones del día a día en tu vida. Cada cosa que vos elegís está en estos dos puntos. ¿Qué elegís vos? ¿Elegís tu autopreservación? ¿Elegís el miedo? ¿Elegís el poder? ¿Elegís el control? ¿O elegís ser consciente? Ser consciente implica integrar eso que separaste, que el yo separó, ¿sí? El yo sirve como experimento evolutivo, pero no sirve a la conciencia. Dicho de otra manera, entonces, el yo sirve para que nosotros nos desarrollemos en el mundo físico, pero no sirve para algo más allá del mundo físico. ¿Se puede entender eso? Entonces, tomar conciencia implica un crecimiento de la conciencia. ¿Qué significa un crecimiento de la conciencia? Implica como una ampliación del rango frecuencial en el que el sujeto trabaja, ¿sí? Entonces, el sujeto que busca controlar todas las situaciones no busca ampliar su rango frecuencial, sino que busca mantener su rango de frecuencia energética. O sea, busca mantener siempre las mismas vivencias, las mismas personas, los mismos todo. Es gracioso ver a las personas cómo lloran y sufren ante las pérdidas. Lo que no saben las personas es que ese sufrimiento es porque se cristalizaron, se atraparon en ese punto, ¿no? Entonces, el sujeto tiene que expandir su rango, ¿no? Su rango de conciencia, de poder ver más allá. Entonces, todo lo que está por debajo del sujeto no lo ve. ¿Entendés? Entonces, el yo no busca el crecimiento, sino que busca conocimiento. ¿Y por qué el sujeto quiere tanto conocimiento? Porque el conocimiento es poder. ¿Sí? El conocimiento es acomodado y adecuado a las necesidades de ese yo. Yo te doy un conocimiento a vos y vos lo vas a usar como se te dé la gana para construir lo que vos necesites. El conocimiento nunca te va a llevar a la verdad. ¿Se entiende eso? El conocimiento entonces es utilizado de manera defensiva cuando el sujeto necesita algo. Entonces, el conocimiento puede ser interpretado de múltiples maneras, ¿no? Entonces, acá esta es la definición más interesante que planteo del yo, que es que el yo es un intérprete, interpreta la realidad, pero la conciencia no es un intérprete. La conciencia no se conecta, se expande o no se expande, ¿sí? La conciencia no interpreta la realidad. Es acá el cambio y es acá la diferencia, sino que sencillamente no hay un traductor de la realidad se ve como es, ¿entendés? Pero el yo, lo que hace, a ver, la conciencia vibra, entonces nosotros, en nuestra ampliación del registro de nuestra conciencia, podemos como darnos cuenta de mayores vibraciones, de mayores energías, de mayor parte de la realidad, ¿sí? Eso hace la conciencia. Pero el yo no hace eso. Lo que hace el yo es interpretar desde su silloncito cómodo todo lo que hay en la realidad exterior. ¿Se entiende? Entonces, traduce la realidad de acuerdo a sus necesidades, a sus deseos y a sus pensamientos. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, yo te amo. Ese yo te amo no va a ser leído desde la conciencia, va a ser leído desde el yo. El yo va a interpretar desde sus deseos, conveniencias, pensamientos, creencias, ideas preconcebidas. Todo lo que yo te acabo de decir, dije una sola palabra, te amo. Entonces, esa palabra, ¿entendés? Es interpretada desde el yo. Pero la conciencia no es un intérprete.
la conciencia registra. Entonces la conciencia guarda las energías dentro de uno, las registra, hasta que toma conciencia. Las toma conciencia es como que las une, las hace una sola, ¿sí? En cambio, el yo interpreta la realidad y la forma a la realidad de acuerdo al yo. Entonces el yo reconstruye la realidad externa en su interior como se le canta la gana. Ahí es donde está la ilusión. ¿Se puede entender eso? Entonces no construye. Y lo que no quiere al inconsciente. ¿Se entiende eso? Entonces, el yo solo acepta aquello que puede controlar de su realidad, aquello que puede manejar. Todas aquellas energías y representaciones que no son tolerables para el rango de conciencia que maneja el yo, son mandadas al inconsciente. Recuerden que ninguna energía desaparece. Nada desaparece de nuestra conciencia. Simplemente desaparece del yo, pero no de la conciencia, ¿sí? Entonces, la conciencia que no es aceptada es mandada al inconsciente, lo que requiere una pérdida y un esfuerzo energético. Esto lo planteaba Freud porque decía que para mantener no ese inconsciente o eso decir no quiero esto de mi vida, no gastaba mucha energía el sujeto, y a veces es más el gasto de energía del sujeto en evitar el no tomar conciencia, el evitar el tener el control de la situación, que todo lo demás. La conciencia no lleva ninguna pérdida de energía. Tiene que sostener toda esa realidad. El yo tiene que sostener esa realidad que construyó. ¿Quieres que dejemos un ratito y después seguimos? Bueno, ¿querés cortar un ratito y ya seguimos?